Doctor, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Pues me presento, yo soy Carlos Delgado, soy coordinador del ciclo de urbanismo de la licenciatura en arquitectura dentro del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil, y me complace que estén ustedes el día de hoy porque tenemos la presencia del doctor Guillermo Boyles Morales, que nos va a platicar sobre las infraestructuras de México Tenochtitlan. Y nosotros estamos realizando vamos a llamarle ciclo de conferencias en el contexto de una lógica de aulas abiertas. Esta sesión en particular pertenece a una clase del grupo de la doctora Ana Paulina Matamoros, quien da el curso de Ciudad Contemporánea de la licenciatura,
y justo tuvo a bien hacer la invitación muy acertada del doctor Guillermo en un tema que ha despertado mucha expectativa y muchas personas que querían venir y por eso cambiamos de auditorio. Y bueno, doctor, muchísimas gracias por estar acá y lo presento. Él es doctor en arquitectura por la UNAM, profesor del posgrado en arquitectura de la Facultad de Arquitectura de esa universidad, es investigador titular en el área de estudios urbanos del Instituto de Investigaciones Sociales de esa propia casa de estudios. También es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y es autor de varios libros, así como artículos sobre vivienda, historia urbana y arquitectura de México y de otros países. Vamos a tener entonces una sesión donde el doctor nos va a platicar sobre el tema, más o menos 45 o 50 minutos, y terminando ese espacio vamos a tener al final la posibilidad de hacer preguntas y respuestas para que por favor vayan apuntando sus inquietudes y hasta ese momento vamos a hacer estas intervenciones. Entonces les doy la más cordial bienvenida a ustedes. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y adelante. Buenos días a todas y a todos, a todes. Voy a comenzar con leer un fragmento de un poema publicado por el doctor, en el libro 13 poetas del mundo azteca, el doctor Miguel León Portilla. Y dice así: haciendo círculos de jade está tendida la ciudad, irradiando la luz, cual pluma de quetzal está aquí México. Orgullosa de sí mismo, se levanta la Ciudad de México Tenochtitlan, lugar de los dardos de colores, de los escudos pintados. Es Tenochtitlan. Aquí abren sus corolas las flores del dador de la vida. Y luego voy a hacer una cita muy breve de un texto de otro poeta, Octavio Paz, en un artículo publicado por la revista Life en 1962, titulado México, ciudad de fuego y agua. Dice Octavio Paz: los aztecas fundaron su ciudad en una isleta del lago, la llamaron México Tenochtitlan. La primera palabra quiere decir ombligo de la luna, la segunda, lugar del nopal de las tunas, pero se trata de una metáfora, verdadera caja de sorpresas que oculta varios significados. Hablar de las infraestructuras en México Tenochtitlan es incluso empezar por el propio espacio físico de la ciudad, fundada en un pequeño islote de unas cuantas hectáreas, pantanosas con unas cuantas rocas por allí. Sobre el mito hablaré un poco más adelante, el mito fundacional, que incluso está en el escudo nacional, pero lo más interesante es que la ciudad o el territorio de la ciudad fue creciendo a través de la intervención de los propios habitantes. Al paso de los siglos, fundada en 1325, una fecha aproximada sería la segunda semana de agosto de 1325, y bueno, sigue siendo la capital de todo un imperio en el centro de Mesoamérica, hasta también el 13 de agosto de 1521, en que es finalmente tomada por las fuerzas aliadas de Hernán Cortés, las caltecas, empualtecas, etcétera, enemigos acérrimos de los mexicas. Aclarar la denominación de los habitantes: aztecas, mexicas, tenochcas. No son exactamente sinónimos. Etimológicamente, aztecas viene de Aztlán, el lugar mítico también donde se supone que salieron. Mexicas, bueno, tiene que ver con esta idea del centro, del ombligo, habitantes de un lugar central. Y tenochcas se empezó a usar ya cuando era la cabeza del imperio. Se trata de los mismos protagonistas, de los mismos personajes, de los mismos habitantes, pero con tres denominaciones. Yo me voy a referir fundamentalmente como mexicas
a lo largo de esta charla. Bueno, los retos de una ciudad en una cuenca lacustre. Comienzo con esta primera imagen en donde podemos ver este complejo de lagos rodeados por cadenas montañosas, por lo menos en 3 de sus flancos, en la herradura que forman hacia el poniente, hacia donde nos encontramos, la Sierra de las Cruces, hacia el sur, la Sierra del Chichinautzin, el Ajusco, el Cerro del Chichinautzin, el Cuautzin, etc., y hacia el oriente, la Sierra Nevada, con los volcanes nevados, bueno, ya casi no están nevados, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, el Teyotl y todos los que siguen, el Tlaloc, etc. Es una cuenca endorreica, eso quiere decir una cuenca que no tiene salida. Por lo tanto, más de 133, 135, según el arquitecto Legorreta, quien estudió con mucho detalle esto, estos ríos no todos son perennes, son muchos de ellos nada más de temporal, cuando las lluvias, pero durante el estiaje se secan. El hecho es que de todos modos el acarreo de su gasto de agua hacia la cuenca endorreica creó el complejo de lagunas. Hacia arriba, en la imagen, en la parte un poco hacia arriba y hacia la izquierda, tenemos el lago de Zumpango, que se une con, un poco más abajo, con el lago de Xaltocan o Jaltocan, y luego después está hacia el centro y un poco cargado a la derecha el cuerpo de agua más grande, que es el lago de Texcoco, y hacia el sur están los lagos a la parte a la izquierda de la imagen de Xochimilco y a la derecha el de Chalco. Después vendría a ser el lago de México, que fue una creación producto precisamente de una estructura, de una gran calzada dique, el Albarradón de Netzahualcóyotl, del que me ocuparé con bastante detalle. Pero lo cierto es que este Albarradón produjo 2 características del lago. El lago de Texcoco, que era la parte más baja de la cuenca, un lago salobre, y mientras que el otro, que seguía alimentándose por la serie de ríos, desde el Magdalena, el Mixcoac, el Consulado, etcétera, que desahogaban y que lo convirtieron en un lago de agua dulce a la vuelta de algunas décadas, ¿no? Y entonces empezó a haber peces, empezó a haber fauna, aves que tanto permanentes como las que vienen del norte o de otras partes del hemisferio y que vienen a pasar el invierno y que eran también producto, mejor dicho, aprovechadas como producto alimenticio. Era un paisaje, desde luego, cargado de bosques alrededor de la cuenca lacustre, que también aportó elementos muy importantes, como es la madera, porque el crecimiento del islote, lo que fue permitiendo que se fueran ensanchando el territorio, se hacía no nada más trayendo tierra en canoas o sacando tierra del lecho del fondo fangoso del lago, sino había que estaquear o meter troncos y luego colocados a cierta distancia, entreveradas ramas o troncos más delgados, y después ya rellenado el terreno con toda clase de piedra y arena y lodo y cieno, etcétera, y con esto fue creciendo. Bueno, por lo que hace al medio ambiente, pues fue transformado por la presencia humana desde antes de la llegada de los mexicas, pero sobre todo en el momento en que los mexicas se convierten en la fuerza hegemónica primero en toda la cuenca y después se van extendiendo hacia los valles de Cuauhnáhuac, Cuernavaca
o el de Toluca, o hacia Tlaxcala, con unos rivales que nunca fueron totalmente dominados por los mexicas, pero que al final de cuentas pues terminaron pagando tributo, y después incluso hacia los límites más orientales de Michoacán y otras. Veremos las imágenes. Les muestro una pintura de Miguel Covarrubias, en donde está desde luego muy exagerada la representación de las montañas, pero como podemos ver, y les decía hace un momento, la cuenca estaba principalmente cerrada hacia los tres flancos, oriental, occidental y sur. Hacia el norte tampoco tenía salida, pero no era tan abrupta, digamos, la orografía, que lo cierto es que pues no había posibilidades de que tuviera fugas. La pérdida de agua se hacía fundamentalmente por la radiación solar. Se calcula que entre un 15 y un 30%, dependiendo también de qué tan nublado eran los años, del agua se evaporaba, y otro porcentaje similar por infiltración hacia el subsuelo, que alimentaba todos los mantos freáticos subterráneos, ¿verdad? Aquí vemos los lagos, como les decía, ya no me detengo mucho en ello, pero sobre todo me interesa no tengo un señalador, pero bueno, de donde dice el lago de Texcoco, a la izquierda se ve una línea que no es exactamente continua y que es precisamente el Albarradón, que fue la primera gran infraestructura, una tarea extraordinaria que se desarrolló en el término de 2 años y medio o 3 años. En 1446 hubo una gran inundación. El gasto de la laguna del lago de Texcoco creció, alimentado por el de los que están más al norte, y entonces la ciudad padeció durante semanas o meses. La gente no podía incluso estar en sus casas porque estaba hasta 1 metro o 1,5 metros del nivel del agua. Hubo mucha destrucción de casas porque la mayoría de las viviendas estaban edificadas con el sistema de bajareque, que son varas entrelazadas y luego un embarro de tierra, o en el caso de los tapiales, que es puro adobe, y pues el principal enemigo del adobe, bueno, junto con los temblores desde luego, es el agua. El agua, si no tiene un recubrimiento de un mortero de cal o lo que sea, es muy fácil que se degrade y que incluso se disuelva, ¿no? Entonces hubo un problema muy serio y empezaron de inmediato, en cuanto bajó el nivel del agua, a construir el Albarradón, y quien lo maestreó fue Netzahualcóyotl, el gran rey poeta de Texcoco, de quien hablaré con mucho detalle dentro de un momento, porque no solo hizo esta infraestructura, sino otras. Solo doy el dato. Iba en el sur de Iztapalapa, a la ladera norte del Cerro de la Estrella, en la parte sur, hasta Atzacoalco, en el norte, en donde está el Cerro del Guerrero, al pie del Cerro del Guerrero. Eran entre 13 y 13,5 kilómetros de longitud, tenía un ancho, no se ponen muy de acuerdo. Bernal Díaz del Castillo dice que 8 hombres a caballo podían pasar sobre él, pero ya sabemos que Bernal Díaz del Castillo tendía a veces a ser un poco excesivo en sus apreciaciones, entonces habría que tomarlo con ciertas reservas. Otros autores, no hay posibilidades ni siquiera de rescate arqueológico, porque fue destruido totalmente, primero por los propios conquistadores para poder, en especial en el año de 1521, cuando ya tenían armados en Texcoco los bergantines, en realidad eran canoas grandes, pero bueno, les llaman bergantines, y para el asalto a la toma de la ciudad, entonces poder pasar, dado que impedía la navegación de estas embarcaciones. Entonces, les decía, tiene, según unos autores, lo que vendrían siendo de 12 a 15 metros, y otros hablan de 8 metros. De cualquier manera, eran
millones y millones de metros cúbicos de material que tuvieron que ser acarreados. Fueron también cantidades extraordinarias de troncos y de varas que se tuvieron que usar para afianzarlo, para estabilizarlo e impedir que el agua. Entonces se trata de una obra verdaderamente extraordinaria y terminaron la obra en 1449, es decir, 3 años después de la inundación. Realmente es de admirarse. Participaron varios miles o decenas de miles de obreros y de peones, etcétera, de muchas de las comunidades, porque desde luego tanto los xochimilcas como los chalcas, como los tlahuicas, como los acolhuas, estaban interesados en, bueno, los acolhuas Texcoco, ¿no? Xochimilcas, pues ya está claro de dónde eran. Y todos aportaron, ¿no? Pero además el diseño que hizo Nezahualcóyotl fue impresionante, porque realmente sirvió para muchas cosas. Desde luego, como vía de comunicación, aunque la navegación, la forma acuática de moverse a través de la cuenca estaba ya muy extendida, con millares de canoas que se movían con mercancías, con pasajeros, etcétera. Ya era muy establecido, pero esto también garantizaba otro tipo de comunicación, la vía terrestre, en fin. Bueno, esto es muy pequeño, no sé. Bueno, es muy pequeño, no sé si lo alcancen a ver, yo aquí. Aquí se ve un poco más claro, no se ve más claro, a lo mejor me lo brinco porque está muy pequeño. Y otra representación, en fin, ya no tiene mucho sentido detenerse en ello, nada más lo que deja ver, aquí está el norte, lo tenemos hacia la izquierda, y entonces son la cuenca fluvial, la cantidad de vertientes que escurren y que conducen a la cuenca. Pero quisiera ver algunos antecedentes de la ocupación de varios asentamientos antes de la llegada de los mexicas a lo que se le llama Valle de México, pero que en realidad es una cuenca. Este es Tlapacoya, Tlapacoya, al pie del Cerro del Elefante. Ahora la ciudad ya envolvió casi todo esto, quedó como una zona arqueológica. Lo que vemos en la parte de atrás es el Cerro del Elefante. Me interesa detenerme un poco en Tlapacoya por una circunstancia. Mucho antes de Teotihuacán, aquí se empezó a usar la cal. Lo que después se llamaría cemento teotihuacano, no es que tuvo su origen aquí, pero hasta ahora, por la investigación arqueológica, es en la zona del valle, o de la cuenca, en donde se usó por primera vez cemento, principalmente como mortero para la fábrica de las edificaciones ceremoniales que estamos viendo. No es lo que quedan, los vestigios no son muy grandes, pero están muy bien conservados o han sido muy bien restaurados por el INAH, y entonces vemos como en esta imagen Tlapacoya. Aquí vemos otra más, el hecho de que ya se usan escaleras y no rampas. Aquí vemos los taludes y las alfardas enmarcándolas, en fin, y parte del Cerro del Elefante. Pero también ahí tenemos las primeras manifestaciones del uso del llamado cemento teotihuacano, aunque es anterior a Teotihuacán, en el lucido de algunos de los taludes y de las alfardas, y además en los pisos. Que esto es muy importante porque después, con estas experiencias, otras culturas, incluyendo los mexicas, habrían de erigir edificios impresionantes, estabilizados en gran
jugando. En fin, continúo. Otra de los asentamientos, un poco más joven, no di las fechas. Tlapacoya fue abandonado hacia lo que sería ya finales del periodo clásico, entre el 800 y el 900 de nuestra era. Pero hay vestigios muy antiguos que no tienen que ver con esta imagen o estas imágenes que les acabo de mostrar, de que hubo ocupación desde varios milenios antes. Han encontrado esqueletos, han encontrado vestigios de material arqueológico, sobre todo tepalcates y esto, ¿no? Uy, a ver si no se nos va otra vez. En fin, esto es Cuicuilco, en la contraesquina del Centro Comercial Perisur, precisamente a donde se encuentra ahora la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y en realidad no es una pirámide. Geométricamente lo que tenemos son la superposición de varios conos truncados. Son conos porque es un talud de más o menos 45 grados, no es un cilindro, y es circular, como pueden ver. Estuvo cubierto por la lava del Xitle, un volcán al pie del Cerro del Ajusco, que hizo su última erupción hacia el primero o segundo siglos de la era cristiana ya, y cubrió totalmente varias decenas de kilómetros cuadrados de lava, que es un material que se sigue usando. Ahí está la ciudad universitaria, precisamente, gran parte de la alcaldía de Coyoacán sigue teniendo la carpeta del material basáltico, y aportó material importante. La parte más sudoccidental o del suroeste de la cuenca, a través de canoas se llevaban el material a diferentes lugares. La seguimos usando para las cimentaciones sobre todo, pero también para levantar muros hasta nuestros días. Se sigue aprovechando, hay canteras ahí muy cerca de Ciudad Universitaria, en fin. Aquí la vemos ahora desde abajo. Y por último, desde luego estuvo también Tlatilco, el Arbolillo, Zacatenco, una serie de culturas que estuvieron previas a que llegaran las famosas 7 tribus nahuatlacas, incluyendo a los mexicas, ¿no? Y esto es Tenayuca. Tenayuca es un caso muy interesante porque está un poco al noroeste al noroeste de la cuenca. Ahora todo eso ya es parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Todavía en 1523, es decir, 2 años después de la toma de México Tenochtitlán por los españoles, estaba en obra hasta que se enteraron que seguían construyendo estas estructuras que aquí vemos, pero que me interesa traer porque es un antecedente, o mejor dicho, sí, es un antecedente volumétricamente hablando, de lo que va a ser el Templo Mayor, el edificio ceremonial más importante con las dobles, dedicado a las 2 figuras tutelares, Huitzilopochtli y Tlaloc, y que veremos dentro de un momento. Vamos a los orígenes. Todo esto está más que nada en la tira de la peregrinación o Códice Boturini, que son 22 láminas, y que la interpretación que se ha hecho, que se hizo, es un documento del siglo XVI, ya después de la caída de la Ciudad de México Tenochtitlán, y nos habla del origen de dónde vinieron los mexicas. Aproximadamente, algunos se lo atribuyen a la quemada, más o menos en el centro arriba de la imagen, donde empiezan las huellas que indican el recorrido de la peregrinación, y se van yendo hacia el Océano Pacífico, y en un lugar, Aztlán, que les muestro dentro de un momento, que es un islote en una laguna en el actual estado de Nayarit,
ahí se detienen y se quedan por un buen rato. La peregrinación empezó en el siglo II, en el siglo XII, 1100 y algo, y terminó en 1325, cuando finalmente se establecen en el islote que va a dar origen a México, Tenochtitlán. El lugar que les menciono, Aztlán, es una isla. Aquí, bueno, esta es la primera lámina de la tira de la peregrinación o Códice Boturini, y vemos que van saliendo de la isla hacia la izquierda de la imagen en una canoa, y bueno, después vienen allí una serie de figuras. Yo no sé la paleografía para interpretar estas cosas, pero bueno, está, digamos, indicando que empezaron, que salieron. El lugar mítico que está aquí representado, que puede ser muy cerca de la zona arqueológica de La Quemada, en Zacatecas, le llaman Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas. Aquí está representado. Se supone que de ahí salieron los mexicas. Todo esto son un tanto conjeturas, son un tanto hipótesis. Yo las traigo porque, bueno, no tengo nada para demostrar que... Pero tampoco hay muchos elementos que la interpretación que se ha hecho de los códices o de lo que dijeron los cronistas, incluyendo Tomás de Alba Izlizóchitl, que él tenía más conocimiento, pero que ya es de una generación o 2 generaciones posteriores al colapso de México Tenochtitlán, y que no tuvo por lo menos la visión directa presencial. Este es Mexcaltitán. Esto es muy cerca de la desembocadura del río Santiago, el gran río de Santiago, que es el mismo del Lerma y que sale de Chapala y desemboca en el Océano Pacífico. Vean ustedes, es un lugar, ha sido declarado pueblo mágico, porque es un islote en donde, visto desde el aire, lo tenemos aquí, esa avenida casi circular se llama, por cierto, Venecia, porque cuando es tiempo de lluvias, todos los años, quién sabe ahora con el calentamiento global que va a ocurrir, pero todos los años se inunda. Por eso es que las casas están construidas a veces hasta 1 metro por arriba del nivel. Aquí vemos cómo se inunda. Es precisamente la avenida Venecia. Y bueno, la plaza en un lugar seco. Pero esta es la avenida Venecia, vean ustedes, circula, bueno, no exactamente un círculo, pero es más o menos redondeada, ¿no? Y luego las otras calles tienen una traza ortogonal. Es un lugar digno de visitarse realmente, porque además pues son muy hospitalarios los habitantes de ahí, les gusta que lleguen visitantes. Muestro esta última imagen de Mezcaltitán para compararla con el plano que les voy a mostrar enseguida. Es el atribuido a Hernán Cortés. Es un plano que fue publicado en Nuremberg para ilustrar las cartas de relación, una edición en alemán de las cartas de relación, y vean ustedes la similitud, regreso al anterior. Esto es lo que ha llevado a considerar que México Tenochtitlan pudo haber sido, mejor dicho, los habitantes de México Tenochtitlan, unos 2 siglos antes de llegar a la cuenca lacustre de la que ya les hablaba, pudo haber sido. El plano no es muy confiable, las calzadas o avenidas que representan no corresponden necesariamente a lo que después sí vamos a poder convalidar con imágenes y con las referencias de crónicas y códices. Esta es una maqueta que está hacia el nordeste de la Plaza de la Constitución. Lo que se ve arriba al fondo y un poco hacia el centro izquierda es el Palacio Nacional. Hacia la derecha, que está fuera de la imagen, quedaría la Catedral Metropolitana. Y es una maqueta que se hizo
pues desde que se empezó la excavación al complejo del recinto del Templo Mayor, que está precisamente a unos cuantos metros al norte de donde está la maqueta, al norte y al oriente. Después de la peregrinación por muchos lados, los mexicas llegan finalmente al valle Cuenca. Tienen conflicto con los otomíes, tienen conflicto con todos, y eso los hace, al haber logrado sobrevivir los conflictos con los de Culhuacán, con los ochimilcas, con los tepanecas de Texcoco, que eran la hegemonía en la cuenca lacustre cuando ellos llegan acá, les permite ser guerreros muy combativos y muy adiestrados en las artes marciales. Traen ya innovaciones como el arco y la flecha, por ejemplo. Ya no es el atlatl, que era un instrumento, un arma que era para prolongar la fuerza del brazo. Se ponía una piedra en el extremo y se aventaba, pero era muy imprecisa, y era más bien, pues le daba una pedrada al adversario, mientras que el arco y la flecha ya tenía una efectividad mucho más letal, ¿no? Entonces, la última estación donde se quedan, aunque antes pasan por Tizapán, cuando los de Culhuacán los someten y les mandan a Tizapán, en lo que ahora está por el rumbo de San Ángel, en el suroeste de la cuenca, porque estaba lleno de serpientes. Todo esto son cosas de los códices en donde se mezclan elementos míticos, pensando que con las serpientes pues les iba a ir muy mal. Y dice el códice Mexicayotl que se alegraron porque se comieron las serpientes. Eran serpientes de cascabel y bueno, esto es un poco poético y un poco cómico en cierta forma, pero lo cierto es que de ahí logran sobrevivir, negocian con los de Culhuacán y les permiten irse alrededor del cerro de Chapultepec. Y ahí se quedan un tiempo hasta que los tepanecas de Azcapotzalco, de Sosomoc y su gente, los expulsan. Entonces andan vagando y finalmente, de nueva cuenta, los códices y de nueva cuenta los mitos llegan al islote de Tenochtitlan y encuentran, hay diferentes versiones, el mito fundacional, no sé por qué están tan pequeñas las imágenes, pero bueno, y no tengo forma de agrandarlas. El mito, que incluso llega hasta nosotros como parte del escudo nacional, es que el Huitzilopochtli les había dicho: cuando encuentren un águila devorando una serpiente posada sobre un nopal, allí es el lugar mágico a donde ustedes tendrán que fundar su ciudad. Quedémonos con que es un mito que no deja de ser discutible. Pero también hay otras versiones, como este otro códice, en donde la serpiente sí está el águila sí está sobre un nopal, pero lo que tiene en el pico es otra ave. Hay varias representaciones, no sabemos bien a bien qué fue lo que ocurrió, ni siquiera sabemos si realmente esto es confiable. Uy, qué triste, no tengo forma de agrandar esto, a ver. Bueno, a ver si me asisten. Es que yo siempre esto lo manejo con el mouse. Ah, mira, ya, gracias. A ver, podemos regresar a las anteriores. Entonces, aquí sí ven perfectamente cómo el águila lo que tiene en su pico es otra ave más pequeña. Y bueno, esta otra versión, uy, ahora ya no. Ya me lo habían agrandado y ya no quiso. En fin. Y ahora tampoco quiere avanzar. A ver, por favor. ya no quiere avanzar. A ver. Bueno, aquí hay tres versiones. La primera, la de la izquierda, como pueden ver, de nueva cuenta está
con un ave más pequeña, en la del centro igual, y en la de la derecha, que es la misma que ya les había mostrado, está con la serpiente. Pero bueno, esto es ya del Códice Mendocino. Aquí hay muchas interpretaciones. Este Códice Mendocino está lleno de símbolos, de metáforas, y ha sido muy, muy estudiado. Actualmente está en la Biblioteca Bodleiana en Oxford, en Inglaterra. Esta imagen aquí no tiene nada en el pico del águila, pero sí está sobre el nopal. Y estos campos o estas líneas a 45 grados del rectángulo que nos muestra, algunos la han interpretado como los 4 grandes barrios de Tenochtitlan, de los que hablaré dentro de un momento. Ahora, les presento el plano. A ver, ¿es aquí? Pues no quiere. Bueno, no importa. Este es el llamado plano de Uppsala. Es un plano de 1555 atribuido a Alonso de Santa Cruz, un español que era cartógrafo, y que nos ayuda un poco a ver, aunque ya sino ya había desaparecido, la mayor parte de la ciudad había sido totalmente reconstruida, y desde luego ya no estaban las grandes edificaciones ceremoniales. Pero sí me interesa señalar, porque incluso, bueno, en un momento lo vamos a ver montado sobre la traza actual de la capital del país. Aquí vemos la serie de animales. Cuando llegan los mexicas, se congratulan porque, si bien el lugar del islote era un lugar pequeño y no tenía una, digamos, solidez, porque eran arcillas expansivas y todo esto, unas cuantas rocas por allí, pero estaba lleno de una riqueza extraordinaria de aves, de peces y de otros animales. Uy. Pues le pico, pero no responde. Ay, a ver, enséñame bien dónde es. Ana Paulina, perdón. Es aquí, ¿no? Ah, con este. Ah, gracias. Ahora sí. Bueno, y aquí incluso en este plano de Uppsala podemos ver el albarradón, es esta línea medio quebrada que está dividiendo las 2 tonalidades de las aguas. Las aguas más oscuras son las aguas salobres del lago de Texcoco, y las aguas más claras son las aguas dulces, que se fueron, por decirlo así, dulcificando, fueron perdiendo salinidad en la medida en que ya no se mezclaban con las de Texcoco. Y desde luego también la parte salobre de la cuenca permite la producción de sal, que era un material muy preciado y que era uno de los principales productos de exportación que se generaban en la cuenca hacia otras regiones de Mesoamérica. Aquí encontramos ya la expresión de otras formas de infraestructuras, lo que era habilitar a través de estos pilas o piletas, mejor dicho, los materiales de desecación para que por evaporación solar la sal quedara. Y bueno, se convierte en un producto más que consolida desde el punto de vista comercial la hegemonía mexica en la mayor parte del área central de Mesoamérica. Y bueno, tenemos esto es del Códice Osuna. Ponen redes para capturar las aves, aquí lo vemos perfectamente. No son necesariamente infraestructuras, pero sí son recursos para la producción o para el abastecimiento, y es una fuente de proteínas muy importante, sobre todo en tiempo de invierno, en que llegaban las aves migratorias del norte huyendo de los climas fríos, y entonces eran aprovechadas por estos cazadores. Y desde luego la pesca. A medida que se va
convirtiendo en agua dulce, agua sin sal o muy baja en sal, aumenta la fauna subacuática y la captura de los peces, que es una fuente fundamental de proteínas para la vida de los mexicas. Y la agricultura. A la izquierda vemos, en todos, en la izquierda y al centro, el instrumento que es la coa. No había herramientas de hierro, eran fundamentalmente de madera, la coa, y tiene esta como punta. Pero es interesante porque todavía en ilustraciones de 1563-64, cuando se está poniendo la cimentación de la catedral nueva, de la nueva catedral, los que la están haciendo la excavación para el piedraplén y para enterrar los pilotes, que todavía hasta hace no mucho tiempo sostenían a la catedral, están utilizando estos instrumentos, porque el hierro, aunque ya había llegado a la ahora Nueva España, era muy escaso. Y las chinampas. Las chinampas, ahí sí ya son una forma de infraestructura que tiene un doble carácter. Son espacios para la producción agrícola con una alta rentabilidad, donde se pueden levantar cosechas de verduras, de pasote, de jitomates. No se nos olvide que el jitomate es originario de Mesoamérica, el maíz, etcétera, pero también en el extremo, al lado izquierdo de la ilustración, vemos que están clavando estacas o morillos para precisamente a los que están entreveradas las varas, para darle estabilidad y protegerlo de que no se erosione o que se erosione mínimamente por el agua. En el caso de la agricultura, tiene la ventaja, no hay que regar, es decir, se infiltra el agua perfectamente y entonces nutre, además de una manera muy eficaz, que incluso el maíz se podían levantar 2 cosechas al año, y eso evidentemente tenía una ventaja económica suprema. Y aquí vemos otra versión en este dibujo. Vemos que en la parte de abajo hay un entramado de varas, porque si no se iba disolviendo, el agua que se infiltra disolvía el material y lo degradaba, ¿no? Y perdía masa la parte de la tierra, ¿no? Y vemos, bueno, están también casas en la parte de atrás y, bueno, chinampas productivas con los ahuejotes. En Xochimilco todavía el árbol más característico es el ahuejote, que es como algunos han llamado un paraguas cerrado, ¿no? Es una pinácea. Uy, pues no quiere. A ver. Pero bueno, gracias. Aquí vemos una maqueta de chinampas, que es más o menos lo mismo que acabamos de ver hace un momento. Y esta fotografía, esta imagen es de un artista holandés, Thomas Cole, no sé cómo se pronuncie el apellido, Thomas Cole, quien ha hecho en 3D muchas de las imágenes que les voy a mostrar un poco más adelante, que son impresionantes, pero también están llenas de imprecisiones. El Palacio de Axayácatl no está donde debería estar, en fin, y cosas por el estilo, pero en general logró hacer es muy convincente visualmente, de manera visual lo que él ha hecho. Y aquí están chinampas, y en el ángulo superior izquierdo vemos también la zona habitada. En los suburbios, estas son de Mexicalcingo, no de Michuca, donde está ahora la ciudad deportiva, era un islote de una alta productividad porque había sido artificialmente construido a través de chinampas. Bueno, aquí vemos una última de las chinampas y los 4 barrios de Tenochtitlan. Atzacoalco, en el
en el nordeste. Tlatelolco, bueno, Tlatelolco es una ciudad hermana. En realidad no era una ciudad hermana, al principio era una ciudad rival. Tlatelolco era una ciudad mexica, sí, pero que se dedicaba mucho al comercio. Los pochtecas, que tenían una área de influencia comercial muy grande, y entonces al lado está separada nada más por una acequia o canal, está el barrio de Cuepopan, ya en el mundo novohispano va a ser San Juan Cuepopan. Al lado derecho abajo tenemos Moyotla y al lado derecho arriba Soquiapan. Son los 4 grandes barrios de Tenochtitlan. Y en el centro, o más o menos hacia el centro, la zona del recinto del Templo Mayor. A ver. Aquí lo que tenemos es la superposición del plano de Uppsala con el plano del México contemporáneo, ¿no? Para que tengamos más o menos una idea de la escala. La escala del plano tampoco es muy confiable, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y nos permite hacer algunas posibles interpretaciones y explicaciones, y sigue siendo el plano del siglo XVI más citado, indiscutiblemente, porque es el que contiene el mayor número de elementos sobre la traza de las calles, sobre las acequias, etc. Las calzadas, una de las obras fundamentales era el abastecimiento de agua. Si bien estaban rodeados de agua, pero era agua salobre, como vimos, muy rica en sales. Ahí estaba un elemento de comercialización aprovechado por los habitantes mexicas. Aquí lo que estamos viendo es una representación también pues un poco idealizada de un artista de la calzada. Lo que vemos en la calzada es en el centro de la misma el doble acueducto que viene de Chapultepec. Salía de Chapultepec el agua por lo que ahora es el circuito interior o Melchor Ocampo, y al llegar a la ribera de San Cosme doblaba hacia el oriente, y por eso tenemos el Templo Mayor hacia el fondo, y corría por la ribera de San Cosme, Puente de Alvarado, Tacuba y la zona del Templo Mayor. Pero vemos también que no es una infraestructura solamente de abastecimiento de agua, sino que también tiene puentes, que son vigas instaladas sobre muretes que se levantan para permitir el paso de canoas que lleven mucho, pero también para la defensa. Precisamente cuando en la noche triste, este momento en que los españoles salen huyendo por la calzada de Tlacopan hacia el poniente, hay también otro mito más que le dio origen a ese tramo de la calle que le llaman Puente de Alvarado, porque dicen que Alvarado, Pedro de Alvarado, con su lanza la usó como garrocha para saltar. Lo que pasa es que eso es obviamente un mito, porque la distancia es más de 12 metros, y yo creo que una lanza, por muy larga que fuera, no daba. Pero además la profundidad del agua ahí podría haber sido de varios metros. Pero en fin, la calle se sigue llamando Puente de Alvarado, ¿no? Es el tramo que está entre Avenida Hidalgo e Insurgente. No, sí, deja de ser Avenida Hidalgo al pasar por Bucareli o el eje 1 Poniente y hasta Insurgentes. En esos tramos se llama Puente de Alvarado. Pero me interesa destacar un elemento. ¿Quién la hizo? Netzahualcóyotl en 1466. Lo contrata, por así decir, Moctezuma Ilhuicamina, que era el emperador mexica en ese momento, 1466, y este personaje que está con la coa
o el instrumento pero que tiene arriba, no es precisamente un coyote, pero bueno, se supone que es la representación de un coyote, es Netzahualcóyotl, y lo que es increíble del lado izquierdo es el cerro de Chapultepec, representado por el chapulín, una especie de roca ahí, y ahí está brotando el agua, ¿no? Entonces, es una infraestructura fundamental, siguió funcionando por los siglos de los siglos, hasta que, bueno, ya en el siglo XIX dejó de abastecer, pero seguía, claro. Los españoles la elevaron con arcadas y con una obra de fábrica de mampostería, y todavía quedan vestigios en la llamada Avenida Chapultepec en nuestros días, muy cerca de la estación Sevilla de la línea 1 del metro. Netzahualcóyotl. Ay, perdona, Ana Paulina, es que se me llenan de... Esta es una estatua, gracias. Esta es una estatua, nada menos que en la principal, o una de las principales avenidas de Cáceres, en España, la capital de la región de Extremadura. Y en la placa que está un poco lejos, no nos alcanza a distinguir, dice, en homenaje al rey azteca, él era colhua, pero bueno, no era mexica, al rey azteca Netzahualcóyotl. A una cuadra de esto está la avenida Isabel de Moctezuma, que es la que fue la hija de Moctezuma Ilhuicamina, y que se casó tuvo varios esposos, a todos los sobrevivió, y al final se casó con Juan Cano, que era de Cáceres, y Juan Cano regresó, y ahora uno de los edificios más importantes que hay ahí es el Palacio de los Toledo Moctezuma, porque una descendiente de Isabel Moctezuma se casó con un señor Toledo, y hoy día es el lugar del Museo Regional de Extremadura en Cáceres. Pero sobre todo aquí está el homenaje a Netzahualcóyotl. Es increíble cómo mucho del conocimiento que se sigue teniendo hasta nuestros días sigue siendo producido por los investigadores que van a este archivo de los Toledo Moctezuma, que está a unas cuantas cuadras de la efigie de... Bueno, aquí está una representación un poco estilizada del doble caño. ¿Por qué esta infraestructura tenía dos canales? Por una sencilla razón. Había que darle mantenimiento, limpieza permanentemente, y para que no se suspendiera el abasto de agua, se usaba uno de los canales, y mientras el otro estaba siendo limpiado, actualizado, más bien limpiado y reparado, cualquier fisura o algo así, le ponían material para poderlo poner en actividad. Con una periodicidad de algunas semanas o unos meses cambiaban al otro. Esto era muy inteligente. No, hasta donde hay conocimiento, no hay la seguridad de que estuviera, como se dice aquí entubado, como pueden ver ustedes, por una sencilla razón. Esta está totalmente equivocada, esta representación, son tubos de barro, pero no se le podría dar mantenimiento. Es decir, la basura que caía por el viento, las heces de las aves, qué sé yo, o de mamíferos que de pronto iban a tomar agua y que hacían también su necesidad. Entonces, pues si estaba entubado, sí, no se contaminaba tanto, pero ¿qué sentido tenía tener dos? Puesto que, y además, ¿cómo se le iba a dar limpieza y mantenimiento si estaba entubado? Pero bueno, son cuestiones de lógica elemental. Bueno, aquí está, una vez más, ahora vamos a ver estas infraestructuras que son muy importantes, las calzadas, la construcción de calzadas. Tenemos dos modalidades, las que eran para llegar o salir, para comunicar Tenochtitlan con
tres partes. Para el lado de Texcoco no, porque estaba a más de 20 kilómetros de distancia, entonces hacer un albarradón ahí también era muy complicado. Pero hacia el norte, la del Tepeyacac, que llegaba precisamente al pie del cerro del Tepeyac, donde está hoy día el santuario de la Virgen de Guadalupe, la del nordeste, que salía de Nonoalco, Tlatelolco, hacia Tenayuca, y que hoy día es la calzada Vallejo, está precisamente siguiendo la traza de la que fue esta vía, de ahí mismo, de Nonoalco, Tlatelolco, hacia Tacuba o Tlacopan, tenemos que salía una tercera y una cuarta, que era la que venía, podemos ver hacia el centro a la izquierda, Chapultepec, y por ahí seguía la calzada, que era calzada pero que era también el acueducto, doblaba hacia la derecha, o sea, hacia el oriente, para llegar al recinto del Templo Mayor. Y esta avenida tenía su continuidad hacia el poniente hasta llegar también al pueblo de Tlacopan. Y la que era la más larga, la calzada de Iztapalapa, que vendría siendo el actual San Antonio Abad y calzada de Tlalpan, hasta llegar a lo que ahora es Ermita, Iztapalapa, y ahí doblaba hacia el oriente por Mexicalcingo y llegaba a la población de Iztapalapa en la tierra firme. Un poco la riqueza de esto y la solidez de la estabilidad política y hegemónica del imperio mexica, pues es la extensión hacia ambos océanos, el Golfo de México y el Océano Pacífico. Está marcado en azul, precisamente, pero sigue habiendo estas partes en amarillo y en un color un poco beige, por decirle de alguna manera, donde están los mayas, los mixtecos, parte de los mixtecos zapotecos en la zona del prácticamente cercana al istmo de Tehuantepec en el Pacífico, y los enemigos encarnizados que estaban semisometidos, los tlaxcaltecas en amarillo hacia el centro, y los purépechas o tarascos, ¿no? Tarascos, ellos se llaman a sí mismos purépechas en su lengua, y tarascos es la manera como los llamaban los mexicas. Y luego en blanco los chichimecas, que quiere decir algo así como perro salvaje o algo. Es un término muy despectivo, aunque los propios mexicas eran una tribu originalmente chichimeca, pero bueno, así son las cosas. Aquí vemos esta representación un poco con 3D, que nos dice las calzadas. Hacia la derecha, la que va hacia el Tepeyacac, que era un santuario muy importante ya desde 1400 y algo, a la diosa Tonantzin, y después va a ser suplantada por la Virgen de Guadalupe, ¿no? En otro momento. Luego, un poco a la izquierda, al centro y arriba, está la calzada de Tenayuca. Podemos ver ahí, es una calzada muy larga, como la describía yo, y hacia la centro izquierda, las dos vías que llegan a Tlacopan, la que sale de Nonoalco, Tlatelolco, y la que sale del centro geográfico de la propia México Tenochtitlan. Después, hacia el sur, hacia el centro y a la izquierda, estaría la calzada de Iztapalapa, y al llegar cerca de Mexicalcingo dobla hacia la derecha para ir a Iztapalapa. ¿Cómo eran estas calzadas? Pues eran calzadas y eran diques también, contribuían a separar un poco las aguas, pero también tenían compuertas para permitir en épocas de lluvias cerrar el paso
al agua salobre que subía de nivel el lago de Texcoco, y en épocas de secas o cuando el peligro de inundación con el propio gasto de agua existente en la llamada entonces ya Laguna de México, servía para desaguar. Y a la derecha, en el extremo derecho, vemos, todo curveándose, el albarradón de Netzahualcóyotl. Albarrada, de la que deriva el término albarradón, es una palabra de origen árabe que los españoles usaban para describir un muro seco. Y albarradón es cuando es este muro seco que sirve como compuerta o como dique, que es lo que fue lo que construyó Netzahualcóyotl en 1449, como ya les había comentado, 3 años después de la gran inundación de 1444. Bueno, aquí vemos las grandes calzadas. Cuando Bernal Díaz, en su verdadera historia de la Nueva España, describe, habla de cómo más de 8 hombres a caballo podían circular por ellas. Estas ya son las calzadas interiores, son los espacios de circulación peatonal, como no había animales de carga ni de tiro ni nada, pues todo se hacía por usuarios peatonales, ¿no? Eran vías peatonales, y las otras vías, que también son infraestructuras muy importantes, son las acequias o canales, muchos de ellos construidos. Cuando van en línea recta, son cauces que no existían, sino que los crearon los ocupantes de México Tenochtitlan. Vamos a ver muchas imágenes al respecto. Aquí está la de Tlacopan, una de las 2 calzadas de Tlacopan. Esta es una representación del mismo artista holandés, Thomas Cole, que tiene sus imprecisiones, pero que al mismo tiempo hizo un trabajo admirable al frente de un equipo, porque permite reconstruir de una manera impresionante. Aquí vemos en el extremo derecho la Volcana, el Iztaccíhuatl, y en el centro, muy blanqueado, el complejo del Templo Mayor. Como les decía, esta avenida de Tlacopan llegaba al pueblo del mismo nombre, ahora Tacuba, e iba al centro de México Tenochtitlan. En esto, aquí vemos las vías de circulación. Las que son más rectas fueron excavadas o trabajadas por los propios habitantes como infraestructuras. Eran muy buenos constructores de canales, pero fundamentalmente eran canales de vías de comunicación. Bernal Díaz, el propio Hernán Cortés dice que hay calzadas con agua y hay acequias que no tienen calzada y que solo sirven para comunicar. Era la abundancia de agua alrededor por todos los 4 flancos del perímetro del predio de la Gran Tenochtitlán. Estas siguen siendo las imágenes de Thomas Cole, que realmente son extraordinarias. Creo que se basa mucho en planos o en mapas de aquella época, que tampoco son muy confiables, pero no deja de ser verdaderamente impresionante la labor que hizo durante varios años para dar esta y otras imágenes que les iré mostrando más adelante. Este es un acercamiento de la que veíamos hace un momento. A la derecha vemos el Templo Mayor y vemos esta a la extrema izquierda era un cauce natural que ahí estaba y que fue aprovechado, pero la que pasaría por donde se encuentra hoy día la actual calle de Perú y que continúa hacia el oriente a desembocar continuaba hacia el oriente hasta desembocar en el lago de Texcoco, y esta otra que pasa a un lado, no, perdón, estoy equivocado, estamos viendo hacia el poniente. La que vemos recta vendría siendo, si no me equivoco, la actual calle de San Pablo y San Pablo, en este tramo se llama San Pablo. Sí, San Pablo
y la que va al centro es la que pasa, que viene sobre la actual avenida 16 de septiembre, pasa a un lado del Zócalo, y ahí vemos a la derecha de la acequia el desembarcadero, que era otra obra de infraestructura muy importante por la comunicación por canoas, y el cuadrángulo que está entre la acequia y el perímetro del Templo Mayor, es el mercado de Tenochtitlan. Como pueden ver, ahí están. No era tan importante como el de Tlatelolco, como veremos enseguida. Aprovecho para referirme a otros elementos de infraestructura que eran las plazas de uso múltiple. Ya no estoy hablando de las ceremoniales, que también las estructuras piramidales era donde solo subían los iniciados, los sacerdotes, y hacían el ceremonial, y lo que podríamos llamar, con comillas, la feligresía, o los que asistían a la ceremonia, el pueblo llano, estaban los macehuales abajo, en esas plazas. Esas tenían un uso claramente definido, que eran espacios para la celebración del ceremonial, los distintos ceremoniales, que además el calendario mexica estaba lleno de deidades. Si bien Huitzilopochtli y Tlaloc eran los fundamentales, había muchas otras deidades. Y a la izquierda del Templo Mayor, o del complejo del Templo Mayor, es una plaza para el mercado. Aquí vemos otra imagen más. Podemos ver las que tienen un recorrido, un trazo más o menos recto. Yo no estoy tan seguro de las manzanas que se marcaron aquí, porque no hay evidencia de cómo pudieron haber sido, pero nos dan por lo menos una idea aproximada, además montada sobre fotografías de la parte, en este caso, de la parte que da hacia el oriente, digo hacia el poniente, pues nos dan, y aquí vemos, bueno, es increíble, parte de la calzada que iba de Nonualco Tlatelolco, en la parte de abajo de la diapositiva, de Nonualco Tlatelolco hasta Tlacopan, y el complejo del Templo Mayor. Uy. Bueno, el recinto del Templo Mayor. No, está bien, sí, no la quiero. Bueno, la hacemos crecer un poquito. Y en la siguiente, vean ustedes, este es un ejercicio muy interesante, la superposición de esta imagen 3D reproduciendo hipotéticamente lo que era el Templo Mayor y donde se encontraba, y lo que es hoy día esta fotografía aérea. Vemos un poco al centro a la derecha el Palacio Nacional, lo cual pues es bastante aproximado, pero corresponde, y donde está lo que llamamos el Zócalo, o lo que los españoles llamaron la Plaza Mayor, era precisamente donde estaba la plaza en el sentido de mercado, ¿no?, que vimos en imágenes anteriores. Es esta. Y lo que estamos viendo ahora es el Palacio de Moctezuma, que es donde se encuentra hoy día el Palacio Nacional, nada menos, y el mercado a la derecha, ¿no? Esta es una vista desde arriba del Templo Mayor. Vemos la sombra con los templos gemelos, Huitzilopochtli al sur, Tlaloc a la izquierda, al norte. Estaba orientado hacia el poniente, para que precisamente el sol de la tarde lo iluminara mejor, que era cuando se hacían con mayor frecuencia en los días los ceremoniales, ¿no? Y ahora esto es Tlatelolco, la ciudad hermana que Axayácatl finalmente en el 1460 o 70 logró someter y la convirtió en la ciudad hermana. Finalmente pues aceptaron su condición de sometimiento. También había ahora quedan también ruinas
precisamente la llamada Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Allí está el convento del siglo XVI de los franciscanos, y bueno, ya muy transformado, y el templo anexo, y la parte de las ruinas que quedan del edificio que es muy parecido al que se supone era el que había en el Templo Mayor de Tenochtitlan, que se ve un poco al centro, arriba a la derecha. El mercado de Tlatelolco, un espacio fundamental. Venían desde la Mixteca, desde incluso regiones bajo el poder de los purépechas, a comerciar. Esta es una maqueta que está en el Museo Nacional de Antropología, en la Sala Mexica. Y bueno, vemos cómo están desembarcando de dos canoas, o embarcando, no sé, porque también de ahí venían a comprar, ¿no? Entonces, no solo venían a vender, sino y llevaban a otros lugares mercancías. Estaba, por lo que dice el cronista, el conquistador anónimo, estaba cercado por estos portales, ¿no? Que regreso al anterior. Aquí lo ven, es a la izquierda de la pirámide está el mercado. Y esto es en el códice Tlatelolco, el códice Tlatelolco, la venta podemos ver arriba a la izquierda, hasta pieles de jaguar, la venta de plumas arriba a la derecha, de huipiles o de mantas, en fin, toda una diversidad. Era un mercado muy, muy importante que abastecía a cientos de leguas, o que se abastecía a su vez de lugares situados a cientos de leguas. Bueno, ya voy a ir un poco más rápido. Repito la imagen para hablar un poco del Albarradón de Netzahualcóyotl, ya con más detalle. Es esta línea oscura que está a la derecha de la imagen, y que recuerdo en la parte sur, al pie del Cerro de la Estrella en Iztapalapa, y en la parte norte al pie del Cerro del Guerrero en Atzacualco. Bueno, aquí hay una representación de los dos albarradones. El de más abajo es el de Netzahualcóyotl. Vemos el agua más oscura, sigue siendo el mismo plano de Uppsala. Y en más claro, con los pescadores y todo eso, el ya entonces llamado Lago de México, porque ya estaba separado claramente de Texcoco. Ese edificio blanco que se ve en el centro son las atarazanas que mandó construir Cortés en 1522, al año siguiente de la toma de México, Tenochtitlan, para albergar a los bergantines, para protegerlos y poder. Pero también fue el momento en que se empezó a destruir el Albarradón para poder permitir navegar, y se contaminaron las aguas de la laguna de México. Aquí vemos parte de las obras del Albarradón. Están trayendo las piedras, la cal, etcétera, aunque la mayoría, lo que se hizo para contener ambas márgenes de la vía del Albarradón fueron fundamentalmente troncos de árbol, que usaron miles o decenas de miles a lo largo de todo el recorrido, y luego entreveradas, varas más pequeñas, en fin. Aquí vemos dos cosas, tanto en la de abajo, lo que les decía, los troncos y entreverados, pero también había troncos en las orillas, y las compuertas, que era muy importante cuando el nivel del agua subía mucho, pues para desaguar o para impedir que el nivel del lago de Texcoco en tiempo de lluvias se invadiera la ciudad. Uy, ahora sí.
¿Dónde le pico? Ah, ya, no, si era aquí. Ay, tengo mucha pena con ustedes, pero es que yo generalmente manejo con el mouse. Y aquí vemos la construcción, precisamente, esta imagen un poco más realista, en el centro y hacia arriba, los troncos, precisamente en los márgenes del Albarradón. Como les decía, fueron miles o decenas de miles de personas que trabajaron como peones. Y del lado derecho vemos la representación de las esclusas o diques de contención. Esta es una imagen del más o menos 1930. Acá a la derecha, en el extremo derecho, en el margen ya, está el Cerro de la Estrella, luego está el Cerro del Peñón, hacia del cual iba una parte del Albarradón, y está tomada más o menos en el extremo norte de lo que fue el Albarradón. Aquí está el Cerro de la Estrella, en la representación de nueva cuenta de Thomas Cole, y aquí está el Cerro del Peñón. Esto es ese peñascal que se ve a un lado del aeropuerto de la Ciudad de México, del Benito Juárez. Seguramente muchos de ustedes lo habrán visto, ¿no? Allí están incluso parte de las instalaciones de radar y otras cosas. Y lo que se ve en primer término es el pueblo del Peñón de los Baños, porque ahí hay una fuente de aguas termales que tengo entendido que todavía existe como fuente como no balneario, pero sí para bañarse. La representación de Velasco, José María Velasco, en 1888, la vía que se ve más o menos hacia el centro es la conexión de la calzada de los Misterios, que está donde estuvo la calzada del Tepeyacac, para llevar bueno, aquí un poco, basado en el plano de Uppsala, tenemos este es un dibujo en donde se ve perfectamente el Albarradón, en las aguas más oscuras del lago de Texcoco, etc. Ya. Termino con una serie de imágenes sobre el palacio de Axayácatl. Axayácatl fue el emperador guerrero que sometió a los tlaxcaltecas relativamente, porque siempre hubo rebeldía de parte de estos, a veces no pagaban el tributo y había que tener algunas escaramuzas con ellos, ¿no? Pero que expandió el imperio de una manera impresionante y construyó este edificio, este palacio, donde cuando llegó Hernán Cortés, precisamente en 1519, Moctezuma Xocoyotzin, nieto de Moctezuma Ilhuicamina, el que hizo ¿cómo se llama? El acueducto de Chapultepec. Bueno, no lo hizo él, sino el que ordenó que se hiciera el acueducto. Este palacio, después ahí Hernán Cortés construyó su residencia en la capital de la Nueva España, y es precisamente el llamado Palacio de Cortés. Aquí vemos arrastrando las piedras para la construcción del Palacio de Axayácatl, que apenas se alcanza a ver. Es una técnica que también la vemos en Egipto, porque son piedras de varias toneladas. Se jala, pero va sobre rodillos de madera encebados para que circule más fácilmente. Y esto que les muestro es muy reciente, son excavaciones que se hicieron en el edificio principal del siglo XVIII, donde está albergado el Nacional Monte de Piedad, y son las piedras del Palacio de Axayácatl en una... bueno, ya. Aquí el letrero nos lo recuerda. Bueno, ya eran 2 o 3 imágenes más. Quizás sí, sí me gustaría. Lo que pasa es que esto no me responde. Quería yo básicamente pues cerrar
la charla haciendo algunas conclusiones y que tiene que ver con qué ocurrió a raíz de la toma de México Tenochtitlan, que fue prácticamente arrasada la ciudad. Es que lo saqué sin querer de la... Estábamos más o menos por aquí, exacto. Esta es en uno de los muros de la fachada principal del edificio del Nacional Monte de Piedad, a unos cuantos metros de la entrada que da hacia la llamada Plaza del Marqués, o sea, hacia la Catedral Metropolitana, y aquí fue el palacio donde se alojó Cortés en 1519, y después el Palacio de Axayácatl se convirtió en el edificio que les muestro enseguida. Bueno, este es el escudo del Marqués del Valle de Oaxaca, cuando aquí está. Esta ya es una construcción del siglo XVIII, es donde está el Monte de Piedad. La placa que les mostré está a la derecha de la puerta principal. Y finalmente, en la esquina de las actuales calles de Tacuba, Isabel la Católica, y hacia la calle del Empedradillo, que es el actual Nacional Monte de Piedad, la calle Monte de Piedad, y hacia el sur, la actual avenida Francisco y Madero, estaba ese gran palacio impresionante que se construyó aprovechando, no totalmente como vimos por el rescate arqueológico reciente, las piedras del antiguo edificio. Bueno, aquí está la grandeza de Tenochtitlán mostrada hipotéticamente, y aquí está lo que quedó después de la toma. Todavía no estaban demolidas las estructuras del palacio. Bueno, ahora me pongo a sus órdenes para las preguntas, comentarios, si son tan amables. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Boils. Pues tenemos algunos minutos para algunas preguntas. Entonces, si me hacen favor, voy a tener que pasarles el micrófono porque se está grabando la sesión, para que también quede grabada la pregunta como tal. Entonces, no sé si alguien quisiera hacerle algún comentario, alguna pregunta al doctor sobre lo que vimos. ¿Sí? Bueno, mi pregunta es un poco, o sea, posterior a ya Tenochtitlán, o sea, ya justo después de la conquista. Que yo sepa, o sea, Hernán Cortés, justo después de la conquista, manda a construir las atarazanas, ¿no? O sea, estos lugares para resguardar justamente los barcos que utilizó para conquistar Tenochtitlán. Y ya a los pocos años, estos lugares quedan completamente inutilizables porque el agua ya está empezando a descender en tamaño, ¿no? A reducir su masa. Entonces mi pregunta sería, ¿a qué se debe, bueno, si sabrá usted a qué se debe, bueno, ya el comienzo del desecamiento de los lagos posterior a la conquista de los españoles? Bueno, en realidad fue una inundación muy severa que recibió, hubo varias, pero una muy severa que recibió en 1555, y fue cuando se planteó por primera vez por el virrey Antonio de Mendoza o Luis de Velasco, no recuerdo cuál de los dos, la conveniencia de hacer un dren con un túnel y un tajo para que se fuera hacia el río Tula el agua. Pero fue sobre todo 1629, siglo XVII, cuando realmente ya la situación de la inundación fue tan terrible que si ustedes van a la esquina del nordeste digamos de la Catedral Metropolitana, hay un monumento a Enrico Martínez, Henry Martens, un
bueno, un ingeniero de los Países Bajos, que en ese momento estaban bajo dominio español, y que se encargó de hacer las primeras obras de desagüe para desecar el lago de Texcoco e impedir que se siguiera inundando, que por supuesto no lo logró, pero por lo menos se logró paliar un poco, ¿no? Las obras empezaron al año siguiente de la gran inundación, que llegó a durar varios años. En ese monumento a Henry Martins o a Enrico Martínez hay un nivel de bronce en el pedestal donde se marca hasta dónde llegó el nivel del agua de la inundación de 1629, que duró mucho tiempo. Entonces sí, ya los españoles y después de ellos en el México independiente, pues recurrentemente cada 3, 4 o 6 años se inundaba la ciudad, y se inundaba en parte porque ya desde entonces gran parte del sistema de abasto para consumo humano se hacía con pozos artesianos, y los pozos pues dejaban huecos a medida que se iba desecando el agua. No se recargaban los mantos freáticos con la lluvia, ni mucho menos, y entonces esto hacía que la ciudad se hundiera. No se sabe bien a bien con qué frecuencia, pero se habla en algunos casos, de centímetros anuales de hundimiento de la ciudad. Tan es así que hoy día el gran canal del desagüe ya no sirve más que a través de un sistema, hay un cárcamo y un sistema de bombeo, porque pues el centro de la ciudad está varios metros, 2 o 3, por debajo, el Zócalo, la catedral, por debajo del nivel del desagüe del famoso canal. Entonces, bueno, pues fue fundamentalmente desde el fines del siglo XVI y del XVII que se empezaron las obras de desecación. Gracias. Bueno, el tema del abasto de alimentos de la capital mexica, según entiendo, gran parte venía del sur de la cuenca a través del Paso de Cortés, como se conoce hoy, ¿no? Pero no sé si estoy bien, o sea, porque también sé que a través de todo el valle había producción de alimentos, claro. Todo el valle, o sea, ya había abasto de diferentes partes, pero según creo, la gran parte del abasto venía del sur del valle, a través del Paso de Cortés. ¿Estoy bien o hay otra explicación? No, sí. Sobre todo la zona de Xochimilco, Chalco y Zapalapa estaba llena de chinampas, que es lo que hemos visto, porque además eran aguas, las aguas salobres del lago de Texcoco, si se utilizaban para riego, pues no funcionaban porque estaban muy cargadas de sal, ¿no? Como vimos. Entonces sí, en efecto, todavía hasta nuestros días existen chinampas en diferentes poblados cerca de la propia sede de la alcaldía de Xochimilco, y bueno, y parte de las verduras que se consumen en la ciudad, una parte ya menor, sigue proviniendo de ahí, en efecto, pero era tan eficaz el transporte de los macehuales, que en la mesa de Moctezuma Xocoyotzin, el que era el emperador, se servía pescado del mar, del Golfo, y de que se lo había pescado a que llegaban a su mesa no pasaban 24 horas. Los tamemes venían corriendo. Esto era, claro, para las clases dominantes, los sacerdotes, el emperador, en fin, pero para los sectores populares, los macehuales, la gran mayoría, también se consumían, particularmente, por ejemplo, ya no tanto alimentos como algodón, que venía de la región de los tlahuicas, de Cuauhnáhuac, hoy Cuernavaca, y entonces esto pues seguía llegando por esa calzada que usted menciona, claro, porque cruzaban la sierra del Chichinautzin, que separa a la actual zona metropolitana con el Valle de Morelos, y traían estos productos y otros semitropicales que se consumían en la ciudad, ¿no? Guayabas u otras cosas que no necesariamente se producían en la zona de la cuenca lacustre. Sí, tiene usted toda la razón. Entonces la premisa sería que sobre la geografía, sobre la orografía de la cuenca del valle, se construye la capa de infraestructura urbana o de abasto,
que en gran parte persiste hasta nuestros días. O sea, no ha cambiado mucho, sigue siendo gran parte, es como el mismo mecanismo sistémico de infraestructura, creo. Sí, sí. Y bueno, después de todo no hay que dejar de lado el que la hegemonía mexica había impuesto pago de tributo y no todo era comercializado que venía a venderse a los mercados, sino era también consumido producto que se pagaba en mantas, en material de construcción, por ejemplo. No me referí en la exposición a la cal, pero hasta ya muy avanzado el siglo XV, 1460, en la época de Axayácatl, se empezó a traer en canoas la cal, por ejemplo, de la región, donde están ahora las cementeras, la Cruz Azul, la Tolteca, la región de Tula, pero antes venía de Cuauhnáhuac, del valle de Cuauhnáhuac, de ahí traían cal, que es muy importante para la construcción. Y bueno, pues era un comercio que en parte estaba obligado, no era nada más un interés comercial de los productores, sino era también el pago del tributo, que sería el equivalente a un impuesto para la élite dominante de México, Tenochtitlan. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Tú? Ok. Sí, gracias. Hola, yo tengo una duda con respecto a la sal del lago de Texcoco. Porque entiendo que en el momento en el que empiezan a extraer la sal, el agua se comienza a convertir en dulce. ¿Esto afecta de algún modo en la estructura de la ciudad o de las chinampas? Porque pues, entiendo que el agua con sal ayuda a la flotabilidad. Entonces no sé si estas estructuras, con el paso del tiempo y con la extracción de la sal, pues se modifican. Esa es mi pregunta. Sí se modifican en parte, pero realmente no perdió salinidad sustancialmente el lago de Texcoco. Estaba tan salado, por así decirlo, que aunque se explotaran toneladas y toneladas cada semana y se exportaran o se consumieran en la cuenca, de todos modos el agua siguió siendo salobre. Y además porque pues aunque la lluvia, por así decir, renovaba o dulcificaba, cabe la expresión, al lago de Texcoco, pues todavía seguía escurriendo de los de Jaltocan y de Zumpango, que estaban al noroeste, se seguía. Entonces no fue significativo, sí afectaba, pero solo gradualmente. Y, por ejemplo, las dos zonas productoras dentro de la zona adyacente a México, Tenochtitlan, eran Mixuca, donde está hoy día la ciudad deportiva, ahí eran una cantidad de chinampas, pero eso estaba al poniente del Albarradón, en lo que ya se llamaría el lago de México. No se podía cultivar en el lago de Texcoco, salvo aquellas plantas que son resistentes a la salinidad y que muchas de ellas no son para el consumo humano. Los tules o esto que se utilizaban para las esteras, para la elaboración de canastas o cosas por el estilo. Pero sí, no, la salinidad se mantenía más o menos en sus mismos niveles a pesar de la intensa explotación de la sal. Gracias. Muchas gracias. Una última pregunta. Si hubiera, si no, no hay problema. Ok. Ah, sí. Le van a pasar el micrófono. Sí. Bueno, no tanto es una pregunta, está muy interesante la investigación, muy interesante. Nosotros hicimos una investigación también paralela desde el 2010 y hicimos una, dice réplica, en ese entonces la jornada. Lógicamente no podemos decir réplica porque entra INA, ¿no? Si decimos restauración, entonces es una versión, ¿no? Pero tenemos planos, tenemos muchos planos, mucha investigación
queremos hacer, como dice aquí en la jornada del 2010, presentan proyecto de réplica de la gran Tenochtitlan a escala real, ¿no? Lo íbamos a hacer arriba de Interlomas, se me escapa ahorita el nombre, son 300 hectáreas y el proyecto abarcaba 200 aproximadamente con el recinto ceremonial, por supuesto, y alrededor pues centros comerciales, hoteles, en fin, ¿no? No se llevó a cabo por diferentes razones políticas, pero acoplando la investigación que tiene doctor, a ver si podemos ponernos de acuerdo en alguna plática, algún apoyo, que tenemos también investigación, pero creo que esto está más actualizado y más digerible, ¿no? Bueno, sí, con mucho gusto. Le doy mi correo electrónico y también los demás, si quieren formularme preguntas, comentarios, lo que sea por esta vía, es Boils, B grande, B labial, O y latina, LS, Boils, como mi apellido, @unam.mx. Entonces, sí, muchas gracias. Y desde luego, los que quieran preguntar, porque ya nos fuimos un poco sobre el tiempo, con lo cual un poco una disculpa, porque esto iba a ser de 45, 50 minutos y se fue un poco más. Pues yo les agradezco a todos y realmente, pues para mí es un gusto venir con esta que alguna vez también fue mi universidad, pero hace ya mucho tiempo, cuando estaba en la Campestre. Ahí estuve un año dando clases. Y ahí vengo yo también, de la Campestre. Ah, mire, pues nos pudimos haber cruzado seguramente por allí. Bueno, que tengan una buena día todavía. Muchas gracias. Y bueno, en nombre de la dirección del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil, quisiéramos darle un reconocimiento por su participación en la plática de hoy. Muchísimas gracias y gracias a todos. Muy amable, ya te... Gracias a ustedes. No, yo muchas gracias, pero en particular recomendaría que entren a la página de Tomás Poli, con K, Tomás Poli. Sí, sí, no es el holandés, sí, sí. Ahí ellos tienen una investigación de todo, aunque como es Tomás, Tomás, Poli, entonces en internet lo encuentran y viene por lo menos una veintena de personajes y que pues, es un intento de reconstrucción sí, pero con minúsculas. Arroba UNAM punto, no con minúsculas. Sí, yo escribo así. NX. Sí, apellido completo Boyles Morales. Boyles Morales. Boyles. No, con L. Boyles. Arroba unam.mx. Yo también. La investigación hay Tenochtitlan, y es Tenochtitlan, como yo estaba pronunciando. Y sobre todo en náhuatl, la mayoría de las palabras son graves. Son graves, Casi no hay agudas. Entonces,
árabes, y por eso llevan acento porque terminan generalmente en él, es muy común. Tengo un libro que me regaló mi esposo y la televisión, que también habla de Tenochtitlan. No lo he leído completamente, estoy empezando a leer, Sí. pero está también muy, bueno, le dan otro ángulo, ya más comercial, de otra manera. Hasta que lo lea lo voy a entender bien, pero como todo esto, muchas gracias. Me llamo Walter Ávila. Walter Ávila, muy bien, sí. También estudié yo primer año y segundo año la Capella, Paseo de Tasqueños. Yo fui profesor, esto fue un año antes del terremoto El cine que se cayó. que derribó la universidad. Esta fue en 1979, si no me recuerdo. Bueno, yo estuve en 79. Sí. A ti ya no te tocó el terremoto. Y luego ya me fui a La Salle y terminé en la Bueno, Estamos en contacto. Mucho gusto. ¿Walter o Walter? ¿Cómo es? Como quieras que dicen Walter. Walter. Adelante. Bueno, no sé si está relacionada, por eso no la quise preguntar, pero ¿qué crees que una investigación, digamos, en una investigación histórica no tan prehispánica, pero lo que me gustaría saber es que si usted identifica algún elemento simbólico que crea que es muy importante y que se nos haya olvidado? Algo que, por ejemplo, ¿qué es lo que cree tomando en cuenta que es una historia y parte de nuestra sociedad? Es un elemento muy importante que se nos ha olvidado a nosotros como mexicanos en general, que puede ser como un elemento simbólico, ya sea un dios o una historia. Bueno, está en primer lugar pues el escudo nacional. El escudo nacional, es decir, que incluso vienen las monedas siempre, desde que somos una república, primero con la representación del águila de frente, con las alas extendidas, y ahora como la tenemos después de la revolución, con el águila de perfil. Yo creo que eso sería el más importante símbolo. Y luego estaría, bueno, el sitio donde se aparece la Virgen de Guadalupe. Yo creo que además ya era un lugar prehispánico muy importante, a la diosa Tonantzin ahí, que era también femenina y que era también jovencita, se supone. Entonces, vamos, el mito, milagro, como queramos llamarlo, corresponde, es una traslación, claro, como ocurrió cuando los agustinos llegan, a un poco antes de Malinar, a Chalma. Allá había también una deidad muy importante, con mucha vocación de los antiguos pueblos, y se aparece el Cristo, y el Señor de Chalma. En fin, yo con todo respeto, ¿no? Pero bueno, pues son dos momentos en el mismo lugar. Y bueno, y en muchas otras cosas, por ejemplo, ya en simbología de lugares, los glifos se utilizan para estaciones del metro, para, en fin, que son símbolos prehispánicos, ¿no? Que son iconografías y que están allí. Y otra cosa que ya no es exactamente simbólica, pero que tiene que ver con el lenguaje. La mayoría de los pueblos que los españoles fundan o refundan, donde ya había algo, tienen un apellido indígena. San Pedro Azcapotzaltongo, la Magdalena, Xochitepel, no recuerdo. Y si ustedes ven una cantidad de lugares, Santa Rosa, sí, decenas. En Tlaxcala hay mucho de eso. Sí, el nombre es español, generalmente es un santo o virgen o santa, y el apellido es náhuatl. Sí. Náhuatl. Y llama la atención hasta Nicaragua, aunque ahí no llegó el imperio mexica. El náhuatl se convirtió en lengua franca, y con la dominación española desde mediados del siglo XVI, la denominación de lugares en Nicaragua, ya en Costa Rica no llegó, pero en Nicaragua, no sabía. en Guatemala, es náhuatl, a pesar de que fue el área de influencia maya, que ahí deberían ser nombres mayas, pues no, quienes llevaron, hay lugares como Xochimilco y todo esto, o otros nombres en náhuatl. O sea, muchos elementos que fueron como superpuestos por los españoles, ¿no? O sea, Claro, claro. Como incluso pues, la catedral que era antes donde se encontraba parte importante de...
hay una visita a la parte de abajo de Catedral, que vale la pena si pueden ir. Generalmente es en los domingos, no a las horas de culto, pero ahí está todavía parte de las estructuras que quedan, ruinas del templo, y sobre ellas están todavía los pilotes de madera, y ahora son de concreto, ya los sustituyeron, ¿no? Pero allí están. Nada más te enseño, este es el libro que me dio mi esposa. Ah, mira, qué bonito. ¿Y este lo publicó? Ah, la Ibero. Ah, yo lo consigo. Sí, en la Ibero. Lo consigo. Mi esposa da clase aquí en la Ibero, entonces, y mi hijo fue el que me avisó de esto, porque él A lo mejor al rato voy a la librería y me lo consigo. estaba en el APIE, entonces lo vio mi esposa y dijo, no, pues, yo que ya tengo esta investigación, No, sí, pero me interesa si mucho. no, Texcoco te es- consigo otro y te lo obsequio con mucho gusto. No, yo lo consigo. De Gracias. acuerdo, Que gracias. estés muy Muchas bien. gracias. Hasta luego.